El sol de la tarde caía sobre la colonia Roma en Ciudad de México, bañando de luz dorada las fachadas de las casas coloniales. Teresa Gutiérrez, de 28 años, caminaba lentamente por la acera, una mano protectora sobre su vientre de 6 meses. El calor de mayo hacía que pequeñas gotas de sudor perlaran su frente mientras regresaba del mercado con algunas frutas y verduras para la cena. La vida de Teresa había cambiado radicalmente desde que se enteró de su embarazo. Ella y Antonio, su esposo de 3 años, habían intentado tener un bebé casi desde que se casaron. Después de tanto tiempo esperando, la noticia fue recibida con alegría, aunque la relación con su suegra, doña Carmen Velasco de Fuentes, nunca había sido fácil. Teresa recordaba con amargura los comentarios constantes de doña Carmen. Una buena nuera, ya me habría dado nietos. Mi Antonio merece una familia completa. En mis tiempos, las mujeres sabíamos cumplir con nuestro deber. Incluso después del anuncio del embarazo, las críticas no cesaron, simplemente cambiaron. Estás comiendo demasiado. Ese café te va a hacer daño al niño. Deberías estar descansando, no trabajando. Al doblar la esquina hacia su casa, Teresa notó algo inusual. La puerta de entrada estaba entreabierta. Con cautela empujó la puerta y entró al pequeño recibidor. «Antonio, ¿estás en casa?», llamó, dejando las bolsas del mercado sobre la mesa del comedor. No hubo respuesta. Un ruido sordo proveniente de la recámara principal la alertó. Con pasos lentos, Teresa se acercó al dormitorio. Antes de que pudiera abrir la puerta por completo, ésta se abrió violentamente hacia afuera, golpeándola en el hombro. Doña Carmen emergió como una tormenta, su rostro contorsionado por la ira. «Al fin llegas. ¿Dónde estabas? ¿Quién sabe con quién?». Teresa retrocedió confundida. «Doña Carmen, fui al mercado. Antonio tiene la llave, pero él no...». No pudo terminar la frase. La mano de doña Carmen se estrelló contra su mejilla con fuerza inesperada. El impacto la hizo tambalearse, y Teresa se sujetó de la pared para no caer. «Mentirosa. Te vi con ese hombre. ¿Crees que mi hijo es estúpido? ¿Crees que no sabemos que ese bebé podría no ser suyo?». El miedo paralizó a Teresa. Nunca había visto a su suegra tan fuera de sí. Intentó proteger su vientre con ambos brazos cuando vio que doña Carmen avanzaba nuevamente hacia ella. «Por favor, está confundida. Yo nunca...». El segundo golpe vino acompañado de un empujón que la hizo caer al suelo. Teresa gritó, tanto de dolor como de miedo por su bebé. Desde el piso, vio con horror cómo su suegra levantaba un jarrón decorativo. «Vas a perder a ese bastardo hoy mismo», bramó la mujer mayor. En ese momento la puerta principal se abrió de golpe. Antonio apareció en el umbral, su rostro transformándose del cansancio a la conmoción en cuestión de segundos. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», gritó corriendo hacia ellas. Arrebató el jarrón de las manos de su madre y ayudó a Teresa a levantarse. Teresa, temblando incontrolablemente, se aferró a Antonio mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Tu madre me atacó. Dice cosas terribles sobre el bebé, Antonio. Dice que no es tuyo». El silencio que siguió heló la sangre de Teresa. Antonio no respondió inmediatamente. En lugar de eso, miró a su madre, luego a Teresa y finalmente al suelo. «Antonio, dile a tu madre que está equivocada. Dile que confías en mí», suplicó Teresa. Cuando Antonio finalmente habló, su voz fue apenas un susurro, pero sus palabras cayeron como piedras en el corazón de Teresa. «No puedo estar seguro, ¿verdad? Tú trabajas en esa oficina con tantos hombres y últimamente estás tan distante». Las palabras de Antonio fueron peores que los golpes de su madre. Teresa sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La traición era completa. No solo había sido atacada físicamente por su suegra, sino que ahora su propio esposo cuestionaba su fidelidad y la paternidad de su hijo. «¿Qué estás diciendo?». La voz de Teresa sonaba extraña, incluso para ella misma. Antonio evitó su mirada. «Mi madre te vio con Ricardo, tu compañero de trabajo. Estaban muy juntos, riéndose en el café frente a tu oficina». Teresa no podía creer lo que escuchaba. Ricardo era gay. Todos en la oficina lo sabían. Estaban celebrando que finalmente había conseguido los papeles para que su novio extranjero pudiera venir a vivir a México. «Antonio, eso no es...», comenzó a explicar, pero él levantó una mano para silenciarla.
No quiero escuchar más mentiras, Teresa. Necesito tiempo para pensar. Doña Carmen sonrió triunfalmente desde detrás de su hijo. Sabía que algo andaba mal contigo desde el principio. Una mujer decente no habría esperado tanto para dar hijos. Teresa retrocedió, una mano en su vientre, la otra secándose las lágrimas. La realización de lo que estaba sucediendo la golpeó con fuerza. Esta no era la primera vez que su suegra intentaba envenenar su matrimonio. Era solo la primera vez que había llegado a la violencia física. «Me voy de aquí», dijo Teresa con una firmeza que no sabía que poseía. «Y cuando vuelva, será con la policía». Antonio finalmente pareció reaccionar. «¿La policía? No exageres, Teresa. Esto es un asunto familiar». Teresa lo miró con incredulidad. «¿Un asunto familiar? Tu madre me atacó estando embarazada. Quería hacerme perder al bebé. ¿Y tú te pones de su lado?». Sin esperar respuesta, Teresa caminó hacia la recámara, tomó su bolso y las llaves de su auto. Al pasar junto a Antonio, éste intentó sujetarla del brazo. «Espera, Teresa. Hablemos de esto con calma». Teresa se soltó con un tirón. «No hay nada que hablar. Elegiste creer a tu madre sobre mí. Elegiste dudar de tu propio hijo». Al salir por la puerta, escuchó a doña Carmen decir: «Déjala ir, hijo. Una mujer que abandona su hogar así no merece ser tu esposa». Teresa cerró la puerta tras de sí, ahogando el resto de las venenosas palabras. Con las manos temblorosas, encendió el motor de su auto y se alejó de la que hasta hace una hora consideraba su casa, su refugio. Mientras conducía sin rumbo fijo por las calles de la Ciudad de México, las palabras de Antonio seguían resonando en su mente. «No puedo estar seguro, ¿verdad?». La duda, ese veneno lento y corrosivo, había estado presente todo el tiempo, alimentada por las insinuaciones constantes de doña Carmen. Teresa se detuvo frente a un parque y finalmente dejó salir todo el dolor y la rabia en un llanto desgarrador. Pero mientras lloraba, algo en su interior comenzó a endurecerse. No solo tenía que protegerse a sí misma ahora, tenía que proteger a su bebé. Y para hacerlo, necesitaría descubrir toda la verdad detrás de esta traición. La pequeña habitación del Hotel Catedral, a pocas cuadras del Zócalo, ofrecía a Teresa un refugio temporal. Tras pasar la noche en vela, contemplando el techo mientras repasaba mentalmente cada detalle de los últimos meses, había tomado una decisión. No se convertiría en otra víctima silenciosa. La mañana trajo consigo un dolor sordo en su mejilla, donde doña Carmen la había golpeado, y un moretón en el costado por la caída. Teresa fotografió sus heridas con el celular. Si Antonio había elegido no creerle, tal vez un juez sí lo haría. Sentada en la cama, revisó su teléfono. 23 llamadas perdidas de Antonio y 5 mensajes de voz que no se atrevía a escuchar. ¿Estaría arrepentido o solo quería saber dónde estaba para seguir acusándola? Un mensaje de texto capturó su atención. «Necesitamos hablar. Tengo algo importante que decirte. Por favor, contesta». Lucía. Lucía Hernández era la asistente de Antonio en el bufete de abogados donde trabajaba. Siempre había sido amable con Teresa, aunque mantenían una relación cordial más que una amistad. Teresa dudó antes de responder. «Estoy bien. No puedo hablar con Antonio ahora». La respuesta llegó casi de inmediato. «No es sobre Antonio, es sobre su madre. Te lo debo explicar en persona. ¿Podemos vernos?». El corazón de Teresa latió con fuerza. ¿Qué podría saber Lucía sobre doña Carmen? Acordaron encontrarse en una cafetería en La Condesa, lo suficientemente lejos del bufete y de su casa para evitar encuentros indeseados. 2 horas más tarde, Teresa observaba a Lucía entrar al café, su expresión tensa, revelando que lo que venía a decir no sería fácil. Después de pedir un té de manzanilla para Teresa y un café americano para ella, Lucía finalmente habló. «Lo que te voy a decir podría costarme mi trabajo, pero no puedo quedarme callada después de lo que pasó». Lucía respiró profundo. «Doña Carmen ha estado viniendo al bufete casi todas las semanas desde hace 2 meses. Siempre pide hablar con Antonio en privado». Teresa sintió un escalofrío. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?». Al principio no lo sabía, pero hace 3 semanas accidentalmente escuché una de sus conversaciones. Lucía bajó la voz. Estaba diciendo cosas horribles sobre ti, inventando historias, asegurando que te había visto con otros hombres. El estómago de Teresa se contrajo
¿Y Antonio le creyó? Al principio no, continuó Lucía. Lo escuché defenderte, pero ella es persistente. Cada semana traía una nueva prueba, una foto tuya hablando con un compañero de trabajo, un mensaje de texto que supuestamente vio en tu teléfono. Eso es ridículo. ¿Cómo podría tener acceso a mis mensajes? Teresa se indignó. No los tenía, confirmó Lucía. Estaba inventando todo. Pero la semana pasada, Lucía dudó, claramente incómoda. ¿Qué pasó la semana pasada?, insistió Teresa. Doña Carmen trajo a una mujer a la oficina. Se presentó como vecina tuya y juró que te había visto besándote con un hombre en el estacionamiento del edificio donde viven. Teresa se quedó sin aliento. Eso es imposible. Ni siquiera conozco bien a mis vecinos y jamás... Lo sé, interrumpió Lucía. Después de que se fueron, busqué a esa mujer en la base de datos del bufete. Resultó ser prima segunda de doña Carmen. Trabaja como actriz en comerciales pequeños. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Teresa. No era casualidad que Antonio hubiera comenzado a comportarse de manera distante en las últimas semanas, llegando tarde a casa, evitando conversaciones sobre el futuro, mostrándose frío cuando ella hablaba emocionada sobre los preparativos para el bebé. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Teresa, aunque ya intuía la respuesta. Porque ayer, cuando Antonio recibió tu llamada diciendo que ibas camino a casa, doña Carmen estaba en su oficina. Los escuché discutir. Ella insistía en que debía ir a tu casa antes que tú, que tenía que encargarse de la situación. Lucía se inclinó hacia adelante. Intenté advertirte, pero no contestabas el teléfono. Cuando Antonio salió corriendo de la oficina, supe que algo terrible iba a pasar. Teresa cerró los ojos, procesando la magnitud de la traición. Doña Carmen no solo había envenenado la mente de Antonio con mentiras, había planeado deliberadamente el ataque. ¿Sabes lo peor de todo?, continuó Lucía. Creo que Antonio comenzó a sospechar que su madre mentía. Hace 2 días lo escuché hablando por teléfono, investigando a la supuesta vecina. Creo que iba a confrontar a su madre ayer, pero ella se le adelantó. ¿Estás diciendo que Antonio sabía que su madre mentía y aún así dudó de mí cuando me encontró en el suelo? La voz de Teresa tembló de indignación. Lucía asintió tristemente. Los hombres como Antonio, brillantes en los tribunales, a veces son los más ciegos en casa. Ha vivido toda su vida bajo la influencia de su madre. Romper ese control no es fácil. Teresa sintió que una claridad fría se apoderaba de ella. Necesito pruebas de todo esto. Mensajes, fechas, nombres, todo lo que puedas recordar. Ya me adelanté. Lucía sacó una memoria USB de su bolso. Aquí está el registro de visitantes del bufete, con las fechas en que doña Carmen visitó a Antonio. También hay fotos de ella con la falsa vecina en la recepción, captadas por las cámaras de seguridad. Y grabé algunas de sus conversaciones desde mi teléfono. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó Teresa, genuinamente sorprendida. Lucía guardó silencio un momento antes de responder. Mi madre vivió algo similar. Su suegra la atormentó durante años, y mi padre nunca la defendió. Eventualmente se divorciaron, y él formó otra familia mientras nosotros crecíamos en la pobreza. No puedo quedarme callada viendo cómo se repite la historia. Teresa tomó la mano de Lucía en un gesto de agradecimiento. Por primera vez desde el ataque, sintió que no estaba completamente sola. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Lucía. Primero, ver a un médico. Necesito asegurarme de que mi bebé está bien. Después, Teresa apretó la memoria USB en su mano. Voy a luchar, por mí y por mi hijo. Al salir del café, Teresa sabía que enfrentaba una batalla difícil, pero ahora tenía algo que no había tenido el día anterior: la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, le daba el poder que necesitaba para enfrentar lo que vendría. Esa misma tarde, después de que un médico confirmara que el bebé no había sufrido daños, Teresa tomó otra decisión crucial. No regresaría a casa, al menos no todavía. Si Antonio quería hablar con ella, tendría que ser en sus términos. Desde la habitación del hotel, envió un mensaje a su esposo. Estoy bien. El bebé también. Necesito tiempo. No intentes buscarme. Apagó el teléfono inmediatamente después, sabiendo que no estaba lista para escuchar su respuesta. Esa noche, mientras revisaba los archivos proporcionados por Lucía, Teresa descubrió algo que la dejó helada. Las visitas de doña Carmen al bufete
Habían comenzado exactamente una semana después de que anunciaran que esperaban un niño, no una niña como doña Carmen siempre había deseado. La obsesión de su suegra por controlar la vida de Antonio había alcanzado un nuevo nivel de manipulación cuando supo que no tendría la nieta que siempre quiso. Con cada revelación, la determinación de Teresa crecía. Ya no se trataba solo de salvar su matrimonio, se trataba de proteger el futuro de su hijo, de una abuela que era capaz de cualquier cosa para mantener el control sobre su hijo. Y, más importante aún, se trataba de recuperar su dignidad y su verdad. 3 días después del ataque, Teresa esperaba en el consultorio de la doctora Mariana Jiménez, especialista en derecho familiar. Los moretones en su mejilla habían adquirido un tono amarillento, pero el dolor emocional seguía tan fresco como el primer día. Según lo que me has contado y la evidencia que tienes, podemos proceder de varias maneras, explicó la abogada mientras revisaba los archivos de la memoria USB. Lo primero es presentar una denuncia por agresión contra tu suegra. Las fotografías de tus lesiones y el reporte médico serán fundamentales. Teresa asintió, apretando nerviosamente el bolso sobre su regazo. ¿Y qué hay de Antonio? Él no me agredió físicamente, pero su complicidad pasiva también es una forma de violencia, completó la doctora Jiménez, especialmente considerando que es abogado y conoce perfectamente las implicaciones legales de lo sucedido. El teléfono de Teresa vibró por enésima vez ese día. Antonio no había dejado de llamar desde que ella había vuelto a encender el celular. Esta vez, sin embargo, era un mensaje. Por favor, Teresa, necesitamos hablar. Estoy en el café donde solíamos ir los domingos. Estaré aquí hasta la noche. Solo tú y yo, lo prometo. Teresa mostró el mensaje a la abogada. ¿Cree que debería ir? La doctora Jiménez reflexionó un momento. Legalmente, no es obligatorio que hables con él antes de presentar la denuncia. Sin embargo, si decides hacerlo, te recomendaría que fuera en un lugar público y que grabes la conversación. En el Distrito Federal es legal grabar una conversación siempre que una de las partes, tú, esté al tanto. 2 horas más tarde, Teresa cruzaba las puertas del Café Toscano en la colonia Roma. Vio a Antonio de inmediato, sentado en una mesa del fondo, con aspecto demacrado y ojos enrojecidos. Por un momento, sintió una punzada de compasión, pero rápidamente la suprimió recordando cómo había dudado de ella cuando más lo necesitaba. «Gracias por venir», dijo Antonio cuando ella se sentó frente a él. Intentó tomar su mano, pero Teresa la retiró. «Estoy aquí para escuchar lo que tienes que decir», respondió con voz firme, activando discretamente la grabadora de su teléfono. Antonio pasó una mano por su cabello, visiblemente nervioso. «Teresa, lo que pasó, no tengo excusa. Debí defenderte, debí poner a mi madre en su lugar inmediatamente. ¿Por qué no lo hiciste?» La pregunta flotó entre ellos, cargada de dolor. «Porque soy un cobarde», admitió Antonio. «Toda mi vida he permitido que mi madre controle mis decisiones. Cuando te conocí y decidí casarme contigo a pesar de su desaprobación, fue la primera vez que realmente la desafié. Y aún así, cuando ella me acusó de serte infiel, cuando me atacó estando embarazada, elegiste creerle a ella». Antonio bajó la mirada. «No le creí, no completamente, pero tampoco tuve el valor de enfrentarla en ese momento. ¿Sabes lo que tu madre ha estado haciendo, Antonio? ¿Sabes que ha estado fabricando evidencia falsa contra mí durante meses? ¿Que llevó a una actriz a tu oficina para que mintiera diciendo que me había visto con otro hombre?» La sorpresa en el rostro de Antonio parecía genuina. «¿Qué? ¿Cómo?» «Lucía me lo contó todo», interrumpió Teresa. «Y tengo pruebas. Las grabaciones, las fotos de las cámaras de seguridad del bufete, todo». Antonio palideció. «Sabía que mi madre estaba mintiendo sobre ti, pero no imaginé que hubiera llegado tan lejos. Hace una semana comencé a investigar algunas de sus acusaciones y no encontré nada. Iba a confrontarla, pero entonces ella me atacó y tú te quedaste paralizado», completó Teresa. «¿Sabes lo que me dijo mientras me golpeaba? Que iba a hacer que perdiera a ese bastardo. Se refería a nuestro hijo, Antonio. Tu madre intentó provocarme un aborto». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Antonio. «Lo sé, y jamás podré perdonármelo. Después de que te fuiste, tuve una fuerte discusión con ella. La eché de casa y le dije que no quería volver a verla.
Teresa lo miró con escepticismo. ¿Y crees que eso arregla las cosas? ¿Crees que un arranque tardío de valentía borra lo que me hiciste? No, respondió él con voz quebrada. Nada puede borrar eso. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerte a ti y a nuestro hijo. Si quieres presentar una denuncia contra mi madre, te apoyaré. Si quieres el divorcio... Su voz se quebró. Lo entenderé. Teresa guardó silencio, estudiando al hombre que una vez pensó que sería su compañero de vida. Parte de ella quería creerle, quería pensar que finalmente había despertado del control de su madre. Pero otra parte, la que había sido traicionada tan profundamente, no podía confiar tan fácilmente. He presentado una denuncia esta mañana, anunció Teresa finalmente. Tu madre enfrentará cargos por agresión y amenazas. También solicité una orden de restricción. Antonio asintió lentamente. Es lo justo, te acompañaré a todas las audiencias, si me lo permites. No necesito que me acompañes, respondió Teresa con firmeza. Necesito que testifiques. Necesito que digas la verdad sobre lo que viste, sobre lo que tu madre ha estado haciendo todos estos meses. Lo haré, prometió Antonio, sin importar las consecuencias. Teresa tomó un sorbo del agua que el mesero había dejado en la mesa. ¿Sabes por qué tu madre me odia tanto? ¿Por qué fabricó todas esas mentiras? Antonio suspiró. Siempre ha sido controladora, pero creo que empeoró cuando supo que tendríamos un niño. Ella siempre quiso una nieta. Es más que eso, corrigió Teresa. Tu madre no solo quiere controlar tu vida, quiere que seas exactamente como tu padre. Quiere que desconfíes de tu esposa, que la veas como una amenaza a tu relación con ella. ¿Nunca te has preguntado por qué habla tan mal de tu padre, pero sigue usando su apellido con orgullo? ¿Por qué te obligó a estudiar derecho como él? Antonio pareció genuinamente sorprendido. ¿Cómo sabes todo eso? Lucía me dio acceso a más que solo pruebas de las mentiras de tu madre. También encontré correos antiguos entre ella y tú, donde te manipulaba constantemente, comparándote con tu padre, diciéndote que no cometieras sus errores. Un silencio pesado cayó entre ellos mientras Antonio procesaba esta revelación. Finalmente, habló con voz ronca. Tienes razón. Mi madre nunca superó que mi padre la dejara. Ha pasado 30 años tratando de demostrar que ella tenía razón y él estaba equivocado. Y yo le permití usarme como su instrumento de venganza. Teresa observó al hombre frente a ella con una mezcla de lástima y decepción. El problema no es solo tu madre, Antonio. Es que tú, un hombre adulto, un abogado que defiende a otros en los tribunales, no fuiste capaz de defender a tu propia esposa y a tu hijo por nacer. Lo sé, admitió él, y no tengo excusa. ¿Qué esperas que suceda ahora?, preguntó Teresa. ¿Crees que puedo simplemente olvidar cómo me miraste cuando estaba en el suelo? ¿Cómo dudaste de mí y de nuestro hijo? Antonio negó con la cabeza. No espero que lo olvides. Ni siquiera te pido que me perdones ahora. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el esposo y el padre que tú y nuestro hijo merecen. Teresa se levantó lentamente. Eso no es algo que pueda decidir hoy. Por ahora, seguiré adelante con la denuncia. Y tú tienes que decidir de qué lado estás realmente. Estoy de tu lado, afirmó Antonio con convicción. Ya no hay duda en mi mente. Las palabras son fáciles, Antonio. Necesito ver acciones. Mientras Teresa se dirigía hacia la salida, Antonio la llamó una última vez. Teresa, ¿dónde estás quedándote? ¿Estás segura? Mi madre podría... Estoy segura, lo interrumpió ella. Y no te diré dónde estoy. Cuando esté lista para hablar nuevamente, te contactaré. Al salir del café, Teresa sintió una extraña mezcla de dolor y liberación. La confrontación había sido necesaria, pero no había traído el cierre que esperaba. En su lugar, había abierto nuevas preguntas sobre su futuro y el de su hijo. Esa noche, en la soledad de su habitación de hotel, Teresa reprodujo la grabación de su conversación con Antonio varias veces. Quería creer que él había entendido finalmente, que estaba dispuesto a romper el control tóxico de su madre. Pero años de manipulación no desaparecen con una simple disculpa. Mientras acariciaba su vientre, sintiendo los movimientos de su hijo, Teresa tomó una decisión. Seguiría adelante con el proceso legal contra doña Carmen, independientemente de lo que sucediera con su matrimonio. Esta no era solo una lucha por su dignidad, era una batalla por el futuro de su hijo,
para que creciera en un entorno libre de manipulación y violencia. El camino sería difícil, pero Teresa ya no era la misma mujer que había sido derribada en el suelo de su propia casa. Era más fuerte, más decidida, y finalmente había comprendido que su valor no dependía de la validación de Antonio ni de la aceptación de su familia política. Con esa certeza en mente, se permitió cerrar los ojos y descansar por primera vez en días, preparándose para la batalla que aún estaba por venir. El sol de julio caía inclemente sobre la Ciudad de México, mientras Teresa salía del juzgado familiar, su abultado vientre de 8 meses precediendo cada uno de sus pasos. A su lado, caminaba la doctora Jiménez con expresión satisfecha. La orden de restricción permanente es solo el principio, comentó la abogada. Con el testimonio de Antonio y las pruebas presentadas, doña Carmen enfrentará consecuencias serias por la agresión. Teresa asintió, sintiendo un extraño vacío donde esperaba encontrar satisfacción. La justicia legal avanzaba, pero la justicia emocional era un asunto más complejo. 2 meses habían pasado desde el ataque, 2 meses de declaraciones, audiencias, terapia y decisiones difíciles. Teresa había regresado a casa después de 3 semanas en el hotel, pero no a la misma relación que había dejado. ¿Antonio vendrá esta tarde?, preguntó la doctora Jiménez mientras se dirigían al estacionamiento. Sí, tenemos sesión con el terapeuta de pareja a las 5, respondió Teresa. La abogada le dio un apretón en el hombro. Has recorrido un largo camino, Teresa. Pase lo que pase con tu matrimonio, debes estar orgullosa de tu fortaleza. Tras despedirse, Teresa condujo hasta el pequeño departamento que había rentado en la colonia del Valle. No era grande ni lujoso como la casa que compartía con Antonio, pero era tranquilo, y lo más importante, era suyo. Un espacio donde podía pensar con claridad, sin la sombra de los recuerdos dolorosos. Al entrar, notó un ramo de girasoles sobre la mesa del comedor. Junto a ellos, una nota escrita con la letra inconfundible de Antonio. Para recordarte que siempre mereces luz en tu vida. Te veo en la terapia. Teresa sonrió levemente. Los pequeños gestos de Antonio en los últimos meses mostraban un esfuerzo genuino por cambiar, por entender el daño que había causado. El camino hacia la reconciliación, si es que era posible, sería largo. La sesión de terapia esa tarde fue particularmente intensa. El doctor Méndez, un terapeuta especializado en trauma y relaciones familiares, había estado trabajando con ellos durante 6 semanas. Antonio, ¿has tenido algún contacto con tu madre desde la última audiencia?, preguntó el doctor Méndez, ajustando sus lentes mientras observaba atentamente a la pareja sentada frente a él. Antonio negó con la cabeza. No, respeto la orden de restricción y francamente no tengo interés en hablar con ella en este momento. Teresa estudió el rostro de su esposo, buscando señales de duda o arrepentimiento. En las primeras semanas después del ataque, Antonio había mostrado una mezcla confusa de emociones, determinación por protegerla, seguida de momentos de nostalgia y culpa por cortar lazos con su madre. ¿Cómo te sientes respecto a esa decisión?, presionó el terapeuta. Antonio suspiró profundamente. Es complicado. Hay momentos en que me siento liberado, como si hubiera dejado caer un peso que cargué toda mi vida. Pero también hay momentos donde la culpa me abruma. La culpa es una herramienta de control muy efectiva, comentó el doctor Méndez, especialmente cuando ha sido instalada desde la infancia. Teresa escuchaba en silencio, recordando las sesiones individuales con su propio terapeuta, donde había aprendido a identificar las tácticas de manipulación que doña Carmen había empleado por años. Lo que más me cuesta perdonarme, continuó Antonio, mirando directamente a Teresa, es haber permitido que llegara tan lejos, que te lastimara físicamente cuando yo debía protegerte. No puedes cambiar el pasado, respondió Teresa con voz suave pero firme. Lo que importa es lo que haces ahora, cada día. El doctor Méndez asintió con aprobación. Teresa, ¿cómo te sientes tú con la situación actual? Han pasado 2 meses desde que decidiste volver a la ciudad, pero no a la casa que compartían. Teresa acarició su vientre pensativamente. Cada día es diferente. Hay días en que miro a Antonio y veo al hombre con quien me casé, el hombre que amo. Y hay días en que aún escucho sus palabras de duda retumbando en mi cabeza. Es normal, aseguró el terapeuta. La confianza, una vez rota, no se repara de un día para otro.
Lo entiendo, intervino Antonio, y estoy dispuesto a esperar lo que sea necesario. Solo quiero estar presente cuando nazca nuestro hijo, ser parte de su vida desde el primer momento. Teresa sintió un nudo en la garganta. Ese era uno de los temas más difíciles de abordar. Permitiría que Antonio estuviera en la sala de parto. Regresaría a vivir con él antes del nacimiento. El bebé nacerá en aproximadamente un mes, dijo el doctor Méndez. Es importante que tomen decisiones claras sobre cómo manejarán esa situación, independientemente del estado de su relación. Al salir de la terapia, caminaron juntos hasta el estacionamiento. El cielo amenazaba lluvia, típico de las tardes de verano en la ciudad. ¿Quieres que te acompañe a casa?, preguntó Antonio. Teresa dudó un momento. Prefiero ir sola hoy, necesito pensar. Antonio asintió respetando su espacio como había aprendido a hacerlo en estos meses. ¿Puedo llamarte más tarde para saber que llegaste bien? Está bien, concedió ella. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas de su apartamento, Teresa revisaba las últimas entradas de su diario terapéutico. Escribir se había convertido en su refugio, en su forma de procesar todo lo ocurrido. El timbre sonó, sorprendiéndola. Al abrir la puerta, encontró a Lucía empapada por la lluvia y con una expresión urgente. «Perdona que venga sin avisar», dijo la joven, «pero creo que deberías ver esto». Extendió un sobre manila hacia Teresa, quien la invitó a pasar y le ofreció una toalla para secarse. «¿Qué es esto?», preguntó abriendo el sobre con cautela. «Antonio no lo sabe, pero sigo monitoreando las actividades de doña Carmen», explicó Lucía mientras se secaba el cabello. Hace 3 días se reunió con una mujer llamada Claudia Ortiz, una trabajadora social. Teresa extrajo los documentos del sobre y comenzó a leerlos. Su rostro palideció. ¿Está solicitando la custodia de nuestro hijo? ¿Puede hacer eso? Lucía negó con la cabeza. Legalmente no tiene fundamento. Los abuelos pueden solicitar derechos de visita en ciertos casos, pero no la custodia a menos que ambos padres sean declarados incompetentes. Lo preocupante es que está fabricando un caso, alegando que eres emocionalmente inestable y que Antonio está bajo tu manipulación. Teresa dejó caer los papeles sobre la mesa, sintiendo que el aire le faltaba. Justo cuando pensaba que lo peor había pasado, doña Carmen encontraba nuevas formas de atacarla. «Esto nunca va a terminar, ¿verdad?», murmuró, más para sí misma que para Lucía. «Terminará», aseguró Lucía con firmeza. «Pero solo cuando Antonio corte completamente los lazos que su madre usa para manipularlo». Teresa levantó la mirada, confundida. «¿A qué te refieres?» «El bufete», explicó Lucía. «El bufete Fuentes y Asociados lleva el apellido de su madre y ella sigue siendo socia mayoritaria, aunque ya no ejerce. Mientras Antonio siga trabajando allí, ella tendrá poder sobre él». Esa noche, después de que Lucía se marchara, Teresa llamó a Antonio. Necesitaban hablar, pero no por teléfono. Acordaron verse al día siguiente para desayunar. La cafetería Eno, con sus amplios ventanales y ambiente relajado, ofrecía el escenario perfecto para una conversación difícil. Teresa llegó primero y eligió una mesa en el rincón más tranquilo. Cuando Antonio apareció, parecía preocupado. «¿Está todo bien? Me asustó tu llamada anoche». Teresa fue directa al grano. Le mostró los documentos que Lucía había conseguido y observó cómo el rostro de Antonio pasaba de la confusión al horror y, finalmente, a la ira. «No puedo creerlo», dijo, apretando los puños sobre la mesa. «Después de todo lo que ha pasado, después de casi provocarte un aborto, ahora quiere quitarnos a nuestro hijo». Teresa notó el «nos» en su frase. A pesar de todo, seguían siendo un equipo en lo que respectaba a su hijo. «Antonio, necesito preguntarte algo importante», dijo Teresa mirándolo a los ojos. «¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para proteger a nuestra familia?» «Hasta donde sea necesario», respondió él sin dudar. «Incluso si significa dejar el bufete, renunciar al apellido Fuentes profesionalmente». Antonio pareció sorprendido por la pregunta, pero su respuesta fue igualmente firme. «Si eso es lo que se necesita para demostrar mi compromiso contigo y con nuestro hijo, lo haré. No quiero que lo hagas solo para demostrarme algo», aclaró Teresa. «Quiero que lo hagas porque entiendes que es necesario para tu propia libertad, para romper las cadenas que tu madre ha usado para controlarte toda tu vida». Antonio guardó silencio un momento, asimilando sus palabras.
Cuando habló nuevamente, su voz sonaba diferente, más resuelta. Ya lo había estado considerando, incluso antes de que me lo pidieras. Lucía me mostró algunas ofertas de otros despachos la semana pasada. Hizo una pausa. Pero hay algo más que he estado pensando, algo que he querido proponerte. Teresa esperó, sintiendo que estaban en un punto de inflexión crucial. He estado investigando oportunidades en Querétaro, continuó Antonio. Hay un bufete importante que busca un especialista en derecho corporativo. El costo de vida es menor, la calidad del aire es mejor para el bebé y estaríamos lo suficientemente lejos para empezar de nuevo, completó Teresa. Antonio asintió. Sé que es una decisión enorme y entenderé si no quieres alejarte de tu trabajo y tus amigos, pero pienso que podría ser una oportunidad para nosotros de reconstruir nuestra vida sin la sombra constante de mi madre. Teresa no respondió inmediatamente. La idea de mudarse, de dejar la ciudad donde había construido su carrera, era intimidante, pero también había algo liberador en la posibilidad de un nuevo comienzo. No puedo darte una respuesta ahora, dijo finalmente. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, respondió Antonio. No hay prisa. Solo quería que supieras que estoy dispuesto a hacer cambios radicales, no solo por ti, sino por nosotros. 3 semanas después, en una calurosa tarde de agosto, Teresa rompió aguas mientras organizaba la pequeña habitación que había preparado para el bebé en su apartamento. Antonio, quien casualmente había pasado a dejarle unos documentos, la llevó de inmediato al hospital. Las 12 horas de parto fueron una montaña rusa de emociones. A pesar de sus dudas iniciales, Teresa había decidido que Antonio estuviera presente. Mientras él sostenía su mano, susurrándole palabras de aliento, Teresa sintió que algo comenzaba a sanar entre ellos. Cuando finalmente escucharon el primer llanto de su hijo, las lágrimas corrieron libremente por los rostros de ambos. El pequeño Mateo, con sus 5 kilos y ojos curiosos, llegó al mundo rodeado del amor imperfecto pero genuino de sus padres. Una semana después del nacimiento, mientras Teresa alimentaba a Mateo en la mecedora junto a la ventana de su apartamento, Antonio llegó con una carpeta llena de documentos. Renuncié al bufete, anunció sin preámbulos, y acepté la oferta en Querétaro. Empezaría en octubre, lo que nos da tiempo para organizarnos si decides venir conmigo. Teresa miró al hombre frente a ella, tan diferente del que había dudado de ella aquel fatídico día de mayo. En estos meses, Antonio había demostrado con acciones, no solo con palabras, su compromiso de cambiar. Aún tenemos mucho trabajo por hacer, dijo Teresa mirando al bebé en sus brazos. Nuestra relación no será la misma que antes. No quiero que lo sea, respondió Antonio con sinceridad. Quiero que sea más fuerte, más honesta. Teresa sonrió levemente. Iremos a Querétaro, decidió. No porque te esté perdonando completamente aún, sino porque creo que merecemos la oportunidad de reconstruir nuestra familia en un lugar nuevo, sin fantasmas del pasado. Antonio se acercó cautelosamente y se arrodilló junto a la mecedora, observando a su hijo con adoración. Te prometo que nunca más dudaré de ti, que protegeré a nuestra familia con todo lo que tengo. No hagas promesas que no puedas cumplir, advirtió Teresa. Solo prométeme que lo intentarás cada día, que lucharás contra los patrones que tu madre instaló en ti. Y yo prometo hacer lo mismo, luchar contra el miedo y la desconfianza que este episodio dejó en mí. En octubre, cuando los aires frescos del otoño comenzaban a sentirse, un pequeño convoy de mudanza salió de la Ciudad de México rumbo a Querétaro. Teresa, con Mateo dormido en su portabebé, miró por última vez el edificio que había sido su refugio temporal, su espacio de sanación. ¿Lista?, preguntó Antonio, sosteniendo la puerta del auto. Teresa respiró profundo. Lista para comenzar de nuevo. El camino hacia la reconciliación verdadera sería largo y no exento de obstáculos. Teresa sabía que habría días difíciles, momentos de duda, cicatrices emocionales que tardarían en sanar completamente. Pero mientras miraba a su hijo durmiendo plácidamente y al hombre que hacía todo lo posible por reparar el daño causado, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. No era un final feliz de cuento de hadas. Era algo más valioso, un nuevo comienzo construido sobre las cenizas de una dolorosa verdad, una segunda oportunidad ganada a pulso, con trabajo,
terapia y compromiso mutuo. Y mientras el auto avanzaba por la autopista, dejando atrás la megalópolis, Teresa comprendió que la verdadera fortaleza no estaba en nunca caer, sino en la capacidad de levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante, más sabia y más fuerte que antes. Doña Carmen había intentado destruirla, pero inadvertidamente había provocado su transformación. Aquella Teresa que se dejaba intimidar, que buscaba desesperadamente la aprobación de su suegra, había quedado atrás. En su lugar viajaba una mujer que conocía su valor, que había aprendido a poner límites y a luchar por su dignidad. El ataque de su suegra y las palabras devastadoras de su esposo habían sido el punto más oscuro de su vida, pero también el catalizador de su renacimiento. A veces, pensó Teresa mientras acariciaba la cabecita de su hijo, se necesita pasar por el fuego para emerger más fuerte del otro lado. El camino hacia Querétaro se extendía frente a ellos, lleno de posibilidades y de un futuro que por primera vez en mucho tiempo parecía prometedor.